bueno amigos, todo listo para un día más de información y noticias, por supuesto, relacionada con el Real Madrid. Creo que va a quedar un video bastante interesante. Vamos a hablar de los hilos del Bernabéu, una de las declaraciones históricas del posible presidente o el futuro presidente del Palanca Fútbol Club, don Gerard Piqué, quien finalmente ha sido imputado por el tema este de la Supercopa, ya que el juez de Majadahonda, creo que se pronuncia así, ha determinado que Piqué debería ser investigado por este tema al llevarse una comisión de aproximadamente 4 millones de euros. Vamos a escuchar algo de Jude Bellingham antes de la final de la Champions y de su percepción de lo que es el Real Madrid dentro de todo esto, el marco de lo que es la Champions League. Vamos a ver algo rápidamente de Rodrigo. Vamos a hablar algo de Rodrigo porque hoy ha dado otra entrevista, ha vuelto a hablar y la verdad es que yo estoy ya absolutamente hostigado de lo de Rodrigo. Voy a decir algo que tal vez a mucha gente no va a gustar, que probablemente gente vaya a dejar de seguirme y me tiene totalmente sin cuidado. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cositas muy interesantes que han salido el día de hoy y que me gustaría analizar con ustedes. Quiero que empecemos escuchando esto de Jude Bellingham, que me pareció sumamente importante e interesante en esa víspera de lo que es la final de la Champions. Quiero colocárselos aquí brevemente en la pantalla y por supuesto analizamos una situación más que chévere. Así que vamos a darle play a estos 23 segundos de Jude. ¿Cómo es jugar la Champions en este estadio? Lo máximo. Pensé que la Liga estaba muy bien hasta que escuché el ruido después del gol. Me deja loco el apoyo de la afición. He dicho en más ocasiones que no sabes realmente cómo es este club de grande hasta que formas parte. Ojalá que siga así durante muchos años. Bueno chicos, ahí está lo que les estaba diciendo y una de las cosas llamativas de todo esto que estamos escuchando de Jude Bellingham es que hay que tener en valor una situación. Este hombre, Jude William Victor Bellingham, creo que así es, viene de jugar de uno de los estadios más imponentes de toda Europa, como es el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund. Por eso me parece tan importante. Es evidente que no vamos a comparar bajo ninguna circunstancia el Borussia Dortmund con lo que significa el Real Madrid, pero realmente es impresionante que un tipo como este, de esta categoría, que es inglés, quede de esta manera tan impactado de lo que es el Real Madrid a día de hoy. Brutal, me pareció sencillamente brutal en definitiva. Vamos a pasarnos rapidito porque no quiero perder mucho tiempo con otra de las cosas que publica The Objective, que va relacionado con el escándalo en el que está inmerso nuestro amigo Gerard Piqué, con Rubiales, con Ceferino y con Leo Messi también por ahí en segundo plano, por llamarlo de alguna manera. Les coloco el clip, les hablo un poco de lo que se está hablando y en breve damos una pequeña opinión. Lo que está claro, tío, que se ha ido la cobertura. Venga, pues ya en lo que hemos quedado, vamos hablando. Un abrazo enorme. Perfecto, crack. Sí, se ha cortado. Lo único que te quería decir, que me has dicho esto, que no era un buen momento para el Madrid, yo creo que es un muy buen momento para combatir a FIFA. Yo creo que ahí con Ceferín lo puede ver con muy buenos ojos si le decimos que es para sacar una competición que pueda competir al Mundial de Clubes y que sea igual de potente o más. Por eso yo creo que es un buen momento para la UEFA, más que para el Madrid, para la UEFA, que al final es el que tiene que aprobar todo esto. Y bueno amigos, ahí está lo que les estaba comentando. Adicional a esto que publica The Objective, también se ha conocido que el juez que lleva el caso este de los contratos de la federación, que investiga el tema de la federación, ha decidido imputar a Gerard Piqué o ser investigado evidentemente por que ya ve indicios que hay cierta corrupción o que hay corrupción, indicios de corrupción en los contratos que llevaron la Supercopa de España hasta Arabia Saudí, en el que evidentemente está involucrado Gerard Piqué y por el que se dice recibía una comisión de aproximadamente 4 millones de euros tal vez anualmente o cada año que se presentaba esto allá. A mí lo que me parece curioso de todo esto, y creo que lo dije en mi otro canal, es que
estuvimos muchísimo tiempo escuchando a Piqué decir muchísimas cosas, entre ellos que se ve el palco del Bernabéu, que los hilos que se mueven desde el Bernabéu, que aquello, que lo otro. Y también en su momento, cuando salió el tema de la Superliga, lo escuchamos decir que esto va a matar el fútbol, al igual que Ceferino, al igual que Rubiales, al igual que cualquiera de estos sinvergüenzas que se están llenando el bolsillo con la corrupción o el monopolio que es el fútbol a día de hoy. Por eso me parece tan increíble el descaro absoluto de esta gente. Y no hace sino recordarme unas recientes declaraciones, o no tan recientes, pero sí de la era moderna, de Florentino Pérez, que le han preguntado el por qué había tanta diferencia entre Real Madrid y Barcelona en cuanto a ganar ligas se refiere. Se los coloco. De una generación que yo vi 2 ligas en 30 años. Si viniera un marciano, ¿usted cómo le explicaría que se ha podido producir este salto para que en 30 años, años 60, 70, el Barça ganara solo 2 ligas y sin embargo ahora el Barça gana 10 ligas por 6 del Real Madrid? ¿Cómo se podría explicar esto a un extraterrestre? Yo se lo explicaría y no le va a gustar a usted, así que prefiero... No... yo le hago la pregunta, si usted me ilustra, me hace un favor. Prefiero no explicárselo, pero vamos. Y bueno, es que cada vez toma más relevancia estas declaraciones de Florentino, y cuánta razón llevaba Flopper al decir que era evidente lo que estaba sucediendo, que si él lo explicaba no le iba a gustar, y de verdad cada día toma más relevancia y muchísimo más razón esto que decía Florentino Pérez. Casualmente uno de los capitanes del Barça, uno de los jugadores más influyentes, sobre todo fuera de los terrenos de juego del Barça en la última década tal vez, es el personaje que está inmiscuido en uno de los escándalos más grandes que rodean a un deportista, a un futbolista que haya hecho algo dentro del fútbol español como deportista. Me parece asqueroso y lamentable. Y bueno, mucha fuerza, Gerardito. Seguramente vas a necesitarla porque realmente vas a tener que explicar muchísimas situaciones. Hoy escuchábamos a Tebas también decir que esto puede ser perfectamente la punta del iceberg. Qué vergüenza absoluta. Pero bueno, no me quiero enredar muchísimo más. Solamente les quería decir, y para finalizar con este tema, no se dejen engañar ni un minuto más de estos corruptos. Cerramos con lo que ha dicho Rodrigo y que me tiene la cabeza volando. Creo que va a ser lo último que voy a decir relacionado con este tema, porque este hombre, con la temporada que lleva, que si nos ponemos a repasar los goles de Rodrigo, yo creo que podemos resaltar de esta temporada la eliminatoria contra el Manchester City, que bueno, evidentemente fue importante, no le vamos a quitar mérito, pero teniendo en cuenta la temporada que lleva y la semana que le ha dado tocándole las pelotas a Florentino, es que yo lo tengo clarísimo, que traiga una oferta y que se acabe marchando, porque no es justificable que a 48 horas de tus compañeros que se jodieron toda la temporada para llegar a donde están, que hicieron un trabajo espectacular, vengas tú a querer llevarte las portadas con declaraciones absolutamente fuera de lugar. Porque yo quiero aclarar algo. Está muy bien que tú te quieras marchar, lo respetaría, juro por Dios que lo respeto. Puede doler más o doler muchísimo menos, pero ahí está el caso de Toni Kroos. Con una elegancia increíble, ha decidido marcharse. Es un caso bastante similar, aunque Toni Kroos decide retirarse del fútbol, pero no hay nadie que esté criticando a Kroos o matando a Kroos por esto. Pero que salga hoy Rodrigo Goes, repito, a 48 horas de que se pite o que se haga el pitido inicial en Wembley, que pues supone el partido más importante de la temporada, este hombre venga a decir que el Manchester City es el mejor equipo del mundo, me parece una cosa demasiado asquerosa. Y lo he dicho en mi otro canal y lo repito acá. Si estuvimos matando a Mbappé hace un par de días porque dijo que le gustaba mucho el Milán, jugueteando ahí con ese tema que tanto aburre, vamos a tener que decir lo mismo con Rodrigo. Le queremos mucho. Esto no cambia mi perspectiva de lo que siento por un futbolista que nos ha dado mucho, sobre todo en aquella temporada en la que ganamos la 14ª, pero no podemos tolerar este tipo de comportamientos. Es absolutamente inviable pensar en un vestuario tranquilo si vamos a tener a un tipo que cada 8 días va a estar haciendo este tipo de comentarios. Y repito, si esto lo dice en el verano, pues bueno, probablemente nos caería mal, pero lo entenderíamos porque es una opinión y no voy a criticar que sea su opinión que el City es el mejor equipo del mundo. Lo que me molesta, repito, es esta tocada de pelotas de toda esta semana tan importante y encima que no tenga ningún tipo de respeto ni en valor lo que han hecho sus compañeros. Así que yo lo tengo clarísimo. Si está muy a disgusto, si las cosas siente que no van muy bien,
traiga una buena oferta del Manchester City, váyase con el señor Calvo y muchísimas gracias por todo. El Madrid seguirá siendo el Real Madrid. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao.